Bueno, a ver, vamos a hablar un poquito del tema económico-financiero, llegado justamente a esta altura, de los tiempos que corren, ya culminando un año, a principios del inicio de otro. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ha venido aconteciendo en materia económica y cambiaria en la República Argentina, ¿no? Y por allí surge también esto que ha planteado un reconocido gurú de Wall Street, que tiene un presagio bastante raro, ¿no?, sobre la cuestión del dólar barato. Él plantea, fíjense, un temita que hay que seguirlo muy de cerca, porque según sus palabras, cree que esto termina en una devaluación explosiva, lo que está pasando en el área Mercosur. Justamente el reconocido economista Robin Brooks se refirió justamente en las últimas horas a lo que es concretamente la tremenda presión que está ejerciendo justamente la devaluación brusca, impresionante, del real brasileño sobre lo que es la moneda argentina, ¿no? ¿En qué contexto esto se está dando? Bueno, lo que dice Brooks, que es el economista jefe en el Instituto de Finanzas Internacionales y ex jefe también de estrategia del banco Goldman Sachs, quien vuelve a expresar justamente sobre la cuestión de la política cambiaria que están llevando adelante el propio mandatario argentino, Javier Gerardo Milei, y su ministro de Economía, Luis Caputo. Ahí hay unas cosas bastante raras, extrañas, plantea él. Argentina y Brasil, fíjense, están uno al lado de otro, lógicamente, y plantea que son grandes socios comerciales, lo que todos o la gran mayoría sabemos, pero él dice que por lo tanto esta cuestión no tiene sentido que de pronto la Argentina sea la moneda de mercado emergente más cara, en términos por lo menos reales, teniendo en cuenta la alta inflación, mientras que Brasil, un país mucho más grande, con una economía mucho más importante, es la más barata. Bueno, esto, según su visión, dice que solo termina de una manera. Y a prestar atención a esto que está planteando este economista internacional. ¿Esto cómo termina? Dice, en una devaluación muy explosiva, muy fuerte de la Argentina. ¿Será tan así la cosa? Esto es lo que está afirmando el economista justamente también en estas últimas horas en su propia cuenta de la red social X, ¿no? Algún que otro economista europeo está planteando algo similar, ¿no?, preocupado justamente por lo que puede detonarse en materia económica en la región. Ante la respuesta, por ejemplo, de usuarios sobre que la inflación ha colapsado, Brooks justamente comentó que stock versus flujo sería la cuestión. La inflación también plantea que ha bajado un poco, pero, dice, la inflación acumulada ha hecho subir el nivel de precios, en este caso el propio stock. Por eso, plantea este economista y analista internacional, el peso argentino está ahora muy sobrevaluado. Plantea también, fíjense, en un análisis complementario, que entre el mes de diciembre del año 2023 y octubre del 24, el peso argentino, por ejemplo, ustedes saben que se revalorizó más de un 40% en términos reales, ¿no? Muy, pero muy lejos, concretamente, por ejemplo, de la moneda de Turquía, que estuvo superando un 16,5%, y si vamos a otro lugar, por ejemplo, Malasia, que estuvo con un 8,5% arriba. De acuerdo también con un informe del GMA Capital en base a estimaciones, por ejemplo, del Bank for International SLEM, esto también sería real. Fíjense que un par de días atrás, el mismo Brooks estaba chequeando, siguiendo un poco sus últimos comentarios y análisis, había lanzado una advertencia en el mismo sentido sobre lo que es la apreciación del peso argentino. Pero, en ese caso, en relación con la política comercial que llevaría adelante Donald Trump, el futuro presidente de los Estados Unidos, cuando asuma la presidencia de los Estados Unidos ya en enero del próximo año. Esto un poco lo planteamos también hace un rato cuando charlábamos sobre los temas internacionales con Manuel Castro, que analizábamos este tipo de cuestiones, ¿no?, la fluctuación que seguramente va a haber en los próximos tiempos. Si la administración entrante de los Estados Unidos impone de alguna manera fuertes aranceles a China como se viene hablando, seguramente se va a desatar una ola de devaluaciones en todos los mercados emergentes. Ahí es lo que hay que preguntarse, ¿no? ¿Cómo va a quedar parada la Argentina? Por eso, de alguna manera, hay cierta preocupación en estas horas y
tengo entendido que hay conversaciones muy puntuales al respecto. Lamentablemente, no hay dinero, como lo plantean muchos analistas internacionales, fíjense, del propio Fondo Monetario Internacional, que de alguna manera pueda llegar a proteger a la Argentina de una fuerte devaluación si esto otra vez vuelve a suceder. En eso ya tenemos experiencia y sabemos cómo terminan las cosas, ¿no? Bueno, lo cierto es que dicen que el peso argentino está muy sobrevaluado de todos modos, y necesita caer. ¿Qué hará el Ejecutivo Nacional? ¿Qué hará la economía del país? Eso es lo que hay que preguntarse también. En las últimas semanas, por ejemplo, el real brasileño, ustedes saben que se devaluó más de un 30%, volviendo, lógicamente, mucho más competitivo al socio principal argentino. Lo cierto es que varios economistas están asegurando que este shock externo va a ir debilitando a las exportaciones a menos, ojo con esto también, ¿no?, que el propio mandatario argentino y su equipo, Javier Gerardo Milei, tome cartas en el asunto. En estas horas creo que hay varios economistas que están analizando específicamente esta cuestión. Pero en términos, por ejemplo, de reservas internacionales, un saldo comercial negativo con Brasil podría obligar, fíjense, otro temita, al propio Banco Central de la República Argentina a usar muchas más divisas. ¿Qué va a pasar con esto? Debilitando claramente su posición externa. A nivel industrial, donde también ya ha habido alguna que otra protesta, la pérdida de competitividad amenaza concretamente y con mucha claridad la producción y el empleo de la Argentina. En este contexto, el país está enfrentando, finalizando este año, el desafío claramente de manejar la presión cambiaria, dicen por lo menos los entendidos, para de alguna manera ir mitigando los efectos de la volatilidad brasileña. Esto también, entre otros, lo estuvo comentando en las últimas horas el propio director del CEPEC, nos referimos a Leo Anzalone. Bueno, la duda está, vamos a ver cómo reacciona el gobierno y cómo el Ministerio de la Argentina, si es que es necesario, reacomoda de alguna manera prontamente esta situación. Economía y negocios, los análisis aquí en Galáctica Internacional.